Generalidades de la psicología jurídica y forense. Procedencia. Esta ciencia procede de la psicología, que es el estudio del comportamiento humano, y del derecho, que se constituye como el conjunto de leyes que regulan la conducta de los hombres. Si bien el derecho y la psicología son disciplinas que comparten un mismo objeto de estudio, también poseen sus diferencias. Mientras el derecho busca regular la conducta humana, la psicología, por su parte, se preocupa de su explicación. Orígenes. Se sustenta en la psicología clínica, que es el estudio de los trastornos de la conducta y de las vivencias. Se enfoca en la evaluación diagnóstica encargada del análisis del comportamiento, y también de la psicología jurídica, que es la especialidad de la psicología que facilita al derecho el estudio del comportamiento en las personas. La psicología jurídica es el estudio, explicación, promoción, evaluación, prevención y, en su caso, asesoramiento y o tratamiento de aquellos fenómenos psicológicos, conductuales y relacionales que inciden en el comportamiento legal de las personas. Por su parte, la psicología forense corresponde al estudio de los límites biológicos, mesológicos y legales de la responsabilidad penal y de la capacidad civil. Es la ciencia que estudia la relación que existe entre el todo legal y el campo de las psicologías. ¿Cuáles son las ciencias afines a la psicología forense? Medicina forense. Actúa ante las afectaciones al ser humano que precisen una delimitación en el marco legal. Psiquiatría forense. Se ocupa de las enfermedades y trastornos mentales que pueden influir en conflictos con la justicia. Psicología clínica. Investiga, evalúa, previene y brinda tratamiento para los factores que afectan la salud mental de las personas. Psicología asistencial. Ayuda a los distintos grupos de riesgo. Psicología criminal. Formula hipótesis y teorías psicológicas para la descripción y esclarecimiento de la personalidad del delincuente. Psicología de la personalidad. Estudia la personalidad y su variación entre individuos. Psicología de la testificación o del testimonio. Examina la credibilidad usando procesos psicológicos involucrados en el testimonio. Psicología jurídica. Estudia el comportamiento de los actores jurídicos en el ámbito del derecho, la ley y la justicia. Psicología de los pueblos. Analiza las características psicológicas colectivas de un grupo cultural y los compara con los otros grupos. Psicología social. Estudia cómo la interacción influye y modifica la conducta, los pensamientos y sentimientos de las personas. Psicología social del derecho. Estudia las relaciones interpersonales respecto de las conductas jurídicas. Sociología jurídica. Investiga sobre las relaciones entre el derecho y la sociedad y cómo ésta se transforma y cambia. Campos de acción del psicólogo jurídico y forense. El psicólogo jurídico y forense está en la capacidad de trabajar en tribunales, en un contexto penitenciario, judicial, policial, militar y victimológico. Rol del psicólogo jurídico y forense. El psicólogo especializado en este campo cumple un rol complejo y riguroso, muy distinto a las otras especialidades en psicología.
En esta rama, el psicólogo interactúa con policías, juzgados, tribunales, abogados, correccionales e instituciones carcelarias y penitenciarias. Rol de asesoría. El psicólogo debe usar su conocimiento de la conducta humana y varios instrumentos de evaluación psicológica para proveer el sistema legal con una evaluación, un diagnóstico y algunas recomendaciones respecto a la persona evaluada. Estos datos deben servir para tomar decisiones de la sentencia de una persona o para ayudar a determinar el lugar al que debe ir el infractor. Además, que el psicólogo debe presentar un informe estructurado. Rol de intervención. El psicólogo pone en práctica la salud mental por medio de la prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los factores jurídicos en la comunidad. No solamente se limita a buscar material probatorio para el caso o analiza de manera apartada, sino que también se toma en cuenta a la víctima como un sujeto y se analiza un hecho traumático y cómo éste afecta su comportamiento. Rol de supervisión. Enseña y supervisa a otros psicólogos forenses. Ofrece asesoramiento y mayor seguridad acerca de cómo proceder durante la evaluación y cómo realizar el informe pericial. Puede mostrar los puntos débiles de nuestra evaluación para bien corregirlos o para asesorar debidamente al abogado o al cliente. Aporta un conocimiento extra que ayudará a que el trabajo del psicólogo forense sea de mayor calidad. Rol de investigación. Se basa principalmente en la investigación sobre el comportamiento humano a nivel individual para proveer al sistema de justicia respuestas a preguntas sobre el comportamiento humano, auxiliando en los procesos penales, familiares, laborales y civiles en el marco de la psicología jurídica. Esto permite responder preguntas como ¿cuáles son los efectos de ser testigo de repetidos actos de violencia en el hogar? ¿O qué factores afectan las decisiones de los jurados? Esas pueden ser muy importantes para entender un proceso judicial. Para la investigación, el psicólogo utiliza diversos instrumentos de evaluación para tomar decisiones judiciales, mediante fuentes de información como entrevistas, exploración psicobiográfica, test, observación, informes médicos y psicológicos, antecedentes familiares, expedientes judiciales, riesgo de simulación o engaño. De esta manera redacta un informe pericial muy documentado y con conclusiones que contesten a la demanda judicial. Bueno, ahora hablaremos del reglamento del sistema pericial integral de la función judicial en Ecuador. Capítulo 1. Ámbito de aplicación y principios. Este capítulo contiene 3 artículos. Artículo 1. Ámbito de aplicación. Este reglamento regulará el funcionamiento y administración del sistema pericial integral en relación a la calificación, designación, obligaciones, evaluación, capacitación, régimen disciplinario y cualquier otro aspecto de los peritos que participen en los procesos judiciales. Artículo 2. Principios. El proceso de calificación de peritos por parte del Consejo de la Judicatura se regirá por los principios de igualdad, probidad, no discriminación, publicidad, cumplimiento de méritos y requisitos, así como transparencia y acceso a la información pública. Artículo 3. Calidad de perito. Todo perito que sea designado como tal en cualquier tipo de proceso judicial o preprocesal debe estar previamente calificado por el Consejo de la Judicatura y cumplir con las regulaciones y normativas de esta resolución. Ahora veamos el capítulo 2, calificación de peritos. Artículo 4. Requisitos. Entre los requisitos está ser mayor de edad, ser conocedores o conocedoras o expertos en la profesión, arte, oficio o actividad para la cual soliciten calificarse. En el caso de los profesionales, tener al menos 2 años de graduados o graduadas a la fecha de la solicitud de calificación y cumplir con los requisitos de experiencia establecidos en el reglamento. Si se trata de profesionales en medicina humana, que soliciten la calificación, además de los títulos profesionales debidamente inscritos en la CENESID, deberán acreditar al menos 5 años de experiencia en la práctica en respectiva especialidad. También no deben hallarse incursos en inhabilidades o prohibiciones para ser calificada o calificado. Artículo 5.
Inhabilidades y prohibiciones. No podrán obtener su calificación como peritos, así como no podrán renovar la calificación obtenida quienes incurran los delitos estipulados en el reglamento. Artículo 6. Documentos y anexos a presentarse para la calificación. Primero deberá llenar la forma completa del formulario 1 en línea. Lo enviará al sistema informático pericial del Consejo de la Judicatura y luego, si aprueba, se presentará físicamente. Capítulo 3. Designación de peritos. Aquí podemos encontrar en general de lo que se trata el artículo 12 de designación, el artículo 13 de constancia de designación, el artículo 14 de designación de peritos funcionarios del sector público para procesos específicos, el artículo 15 designación de peritos por funcionarias y funcionarios de la Fiscalía General del Estado, artículo 16 y 17. Capítulo 4. Obligación de los peritos. Cumplir la orden de la autoridad judicial una vez que han sido designados y presentar el informe oportunamente de forma verbal o escrita. Capítulo 5. Informe pericial. Aquí veremos las partes del informe que se deben cumplir al momento de entregar el informe. Dentro del informe deben estar las siguientes partes: antecedentes, consideraciones técnicas o metodología, conclusiones y documentos de respaldo. Ahora el capítulo 6, honorarios de peritos. Los honorarios de los peritos los establecerá la autoridad judicial previamente a la realización del peritaje, de conformidad con la tabla establecida en este reglamento para el efecto. Si otra institución requiere el peritaje, ella deberá asumir los gastos extras. Los honorarios de los peritos calificados los establecerá la autoridad judicial previamente a la realización del peritaje, de conformidad con la tabla establecida en el reglamento para el efecto y tomando en consideración los criterios para su determinación. La tabla de honorarios por especialidad y actividad, en base a la remuneración básica unificada, dentro del elemento de medicina humana se encuentra la psicología y sus derivaciones. Debería obtener el 50% de la remuneración y hasta 10 veces más según la materia y complejidad. Serán los jueces quienes determinen los honorarios de acuerdo a la tabla, la dificultad del trabajo a realizar y los días en que los ejecutará. Los peritajes extraordinarios son aquellas pericias especializadas de alta complejidad técnica, así como en peritajes de mayor dificultad que requieran el uso de conocimientos científicos, materiales especiales y procesos complicados. En cuanto a los gastos, serán reconocidos por los obligados al pago de honorarios a excepción de materiales que se usen para los peritajes. Capítulo 7. La evaluación de los peritos. El objeto de la evaluación es verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones de los peritos, en conformidad al reglamento. La entrega de los informes a su respectivo tiempo, revisando los requisitos mínimos y aportes para las causas. Las evaluaciones serán continuas y permanentes, además del cumplimiento de cursos y los controles a lo largo de su aprobación. Capítulo 8. Capacitación de los peritos. El alcance de la capacitación. Los peritos calificados deberán aprobar un curso básico organizado por la Escuela de la Función Judicial, que consistirá en la profundización de temas contenidos en el presente reglamento, sobre las obligaciones integrales de los peritos y la normativa presente en el Código Orgánico de la Función Judicial. La aprobación del curso básico de peritos. Los peritos calificados deberán cursar y aprobar el curso dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de cada calificación. La Escuela Judicial ofrecerá este curso al menos 4 veces al año. Los costos de la capacitación. Todos los costos del curso básico correrán de cuenta de las y los solicitantes o de las instituciones públicas de las cuales dependan las y los servidores públicos que lo soliciten, cuando corresponda, salvo los casos previstos por el Pleno Consejo de la Judicatura. En este caso, serán establecidos por el mismo Consejo. Capítulo 9. Régimen disciplinario para los peritos.
Pueden ser eliminados de los registros las personas que alteren los datos, violenten normas previstas, negarse a un cargo asignado por más de 3 veces, no brindar informaciones o declaraciones cuando se les solicite. En cuanto a cobrar fuera de los parámetros, no presentar los certificados o haber reprobado el curso básico de los peritos, brindado por la Judicatura. Además, el renunciar injustificadamente a su cargo como perito, distorsión en sus declaraciones. Así también se le prohíbe la renovación por haber ejecutado alguno de estos hechos mencionados. Al momento de realizar el proceso administrativo, se seguirá el orden regulador mediante oficios, la revisión de pruebas, las contestaciones, defensa y apelación de ambas partes, etc. Es así que la Judicatura dictó diferentes disposiciones, en este caso las generales. Según Calderón y Martínez, el tiempo para presentar solicitudes deberá ser a partir de los 30 días que se es acreditado. La exclusión voluntaria se puede dar en cualquier momento si el profesional es acreditado. El perito está en la capacidad de solicitar apoyo a las diferentes entidades para el acto pericial. Por ejemplo, la policía, los bomberos, médicos forenses, psicólogos, etc. Y estos están en la obligación de colaborar con el proceso. Las disposiciones transitorias. Las acreditaciones caducarán al plazo de 1 año y deberán ser renovadas. Las calificaciones podrán pedirse en base a cursos y capacitaciones en los últimos 5 años. Cada miembro del órgano judicial deberá obtener cursos de acuerdo a su especialidad, con el fin de estar actualizados en la materia y brindar un mejor servicio. La Judicatura dispuso una derogatoria. Derogar las resoluciones anteriores a esta y las demás resoluciones que se opongan a este reglamento. Como disposición final, esta resolución entró en vigencia a partir del 15 de abril del 2014. A continuación les presentamos el caso de estudio del grupo número 1. Es un caso de violencia de género 1, específicamente de violación, en el cual se realiza la evaluación psicológica al agresor y a la víctima. En el caso del agresor, se determina una personalidad violenta con antecedentes de consumo de bebidas alcohólicas, además de antecedentes de agresión. También se determina una naturaleza impulsiva, la cual se presume sería la causa del cometimiento del delito. La víctima, por otro lado, no presenta ningún antecedente de violencia ni consumo de sustancias. Presenta ansiedad y preocupación excesiva durante la evaluación. A continuación, realizaremos el análisis de los informes periciales psicológicos. En los 2 informes encontraremos la utilización de pruebas estandarizadas sujetas a confiabilidad y validez. También aportan información del ciclo vital de los evaluados. Añaden una descripción y sustentación bibliográfica de cada una de las pruebas aplicadas durante la evaluación. Cuentan con marco teórico que respalda la utilización de los test que evalúan cada área o dimensión. Presentan los datos del perito asignado para dicha evaluación, además de la utilización de la técnica de la entrevista clínico-forense. En el informe presentado por el perito que realizó la evaluación al agresor encontramos las siguientes características: una redacción clara y precisa, con una estructura más organizada, información minuciosa de la organización familiar del evaluado, descripción de la metodología a utilizar para la evaluación, anamnesis del sujeto, que recoge todo el historial del sujeto, información relevante de las áreas sexual, laboral y relaciones de pareja antes del evento, descripción sobre el historial de consumo de sustancias, apartado de la exploración sintomatológica, adecuada utilización de las citas bibliográficas.
En el informe del perito que realiza la evaluación a la víctima encontramos anamnesis personal y familiar con poca información y sin detallar, relato de agresiones pasadas con su pareja actual. No se detalla información sobre ámbitos laborales, consumo de sustancias o relaciones con parejas anteriores ni ningún otro tipo de esferas. Referencia bibliográfica incompleta. Se cita durante el texto algunos autores y en la bibliografía no hay evidencia de aquello. Solo se realiza evaluación del tipo de personalidad y valoración de síntomas psicológicos y psicosomáticos. Se describe un estado cognitivo normal sin registro del test o prueba aplicado para su determinación. Además, se establece un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada que no se evidencia en el marco teórico utilizado, ni tampoco se cita adecuadamente. Primero, informe pericial psicológico e informe pericial médico-legal. Incluye informe biológico forense e informe genético forense. Las semejanzas son: primero, son instrumentos probatorios jurídicos sobre un hecho. Segundo, el objeto de análisis es el ser humano. Tercero, se pueden aplicar a seres humanos vivos o no en caso de realizar un informe pericial psicológico forense para conocer las causas de un deceso. Y cuarto, son instrumentos que sirven en la resolución civil o penal en un delito. Las diferencias son: el informe pericial psicológico o peritaje psicológico tiene como objetivo el análisis del comportamiento humano en torno de la ley y del derecho. En cambio, el informe pericial médico-legal se orienta a varios tipos de objetivos, pudiendo ser de lesiones, sexológico, de ADN, químico-biológico, tanatológico, de determinación de edad, post-mortem, entre otros. También hay que tomar en cuenta que el informe pericial psicológico brinda información sobre la credibilidad de un testigo en un proceso judicial. El informe pericial psicológico e informe técnico pericial de audio y video y afines. Las semejanzas son, principalmente, que muestra evidencia para la resolución de un conflicto legal. En cuanto a las diferencias, encontramos que el informe pericial psicológico proporciona evidencia sobre la condición psíquica de los involucrados en un proceso legal. Por otro lado, el informe técnico pericial de audio y video y afines ha de analizar dispositivos digitales o electrónicos en donde se encuentran evidencias de los hechos implicados en un proceso legal, es decir, no se involucra directamente con los seres humanos. Hablemos sobre la información colateral en la pericia psicológica. ¿Cómo se usa la información en la pericia psicológica? La información colateral podemos tenerla por medio de policías, médicos forenses, entrevistas a terceros y trabajadores sociales. Por otro lado, el informe estudiado muestra el trabajo en conjunto de peritos psicólogos, oficiales de policía y médicos forenses. La importancia de la valoración médica legal, ya que emite un diagnóstico a certeza física de los hechos investigados. En el ámbito del área social, nos encontramos con la información del entorno social de la persona. Los testigos son de vital importancia en el proceso. En el peritaje psicológico se usa esta información y se sacan conclusiones.
Influencia y uso del informe pericial psicológico. ¿Cuál es el proceso que sigue este? El psicólogo perito se conecta con los jueces que influyen para conectar los hechos, sin distorsión alguna, con seguridad de los signos, síntomas, testimonios y evidencias influyen en los informes psicológicos y la resolución del caso. Al contrario, si no existiera esta información colateral, el peritaje sería un vaivén de dudas y por ende una resolución sin fundamento alguno. Confiabilidad y validez de los test usados en los informes psicológicos periciales. En los informes psicológicos periciales se deben usar los test psicométricos, ya que estos test psicométricos o reactivos psicológicos son instrumentos experimentales con una firme base científica y una amplia validez estadística, que tienen como finalidad la medición o evaluación de alguna característica psicológica, ya sea específica o general de un determinado sujeto. Los test aplicados al victimario fueron el test Mayo, la escala de impulsibilidad de Barratt, el inventario de pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia, el cuestionario de personalidad de 16 factores o 16 PF y el inventario clínico multiaxial de Million. Por otra parte, los test aplicados a la víctima fueron el inventario clínico multiaxial de Million y el LSB-50 o listado de síntomas breve. El test de Mayo nos permite la ubicación y diagnóstico del estado cognitivo de los sujetos en función de la valoración de las funciones mentales superiores, siendo este uno de los instrumentos más reconocidos para dicha evaluación. En la escala de impulsibilidad de Barratt, el análisis de la consistencia interna de la escala fue realizado mediante el coeficiente de alfa de Cronbach, cuyo valor fue de 0,77, lo cual resulta ser aceptable, mientras que para evaluar la validez concurrente se correlacionó su puntaje total con el puntaje obtenido en la escala de impulsibilidad del DSM. Se encontró una correlación directa altamente significativa entre ambas escalas, es decir, que su confiabilidad y validez son adecuadas. En el inventario de pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia, recientemente el autor del inventario presentó una versión revisada del mismo, probando sus propiedades psicométricas y comparando su capacidad de predicción con otras medidas. Se concluyó que el instrumento presenta validez de constructo y fiabilidad para identificar los sesgos cognitivos en hombres agresores y que es útil incluso en el ámbito clínico. En el cuestionario de personalidad de los 16 factores o 16 PF es necesario considerar dos clases de evidencias, la validez de constructo y la validez de criterio. En este caso se identificó que este test tenía tanto validez de constructo como validez de criterio, mostrando así su confiabilidad y validez. En el inventario clínico multiaxial de Million, en su mismo proceso de construcción y el propio contenido de sus ítems, en conjunción con los datos de fiabilidad, validez factorial y validez convergente que presenta el manual en español, avalan ese uso de la adaptación española en el área clínica. En el caso del LSB-50 o listado de síntomas breves, podemos decir que en definitiva tiene mejores propiedades psicométricas que otros instrumentos de mayor longitud, es decir, que a pesar de ser tan corto, llega a ser más confiable y válido que otros test de su mismo origen. Ahora hablaremos sobre el estudio clínico del contenido del análisis forense y sus conclusiones. Diagnóstico del victimario. Entre las conclusiones del informe se niega la existencia de un trastorno de la personalidad, pero se afirma la presencia de rasgos de la personalidad.
como son conducta impulsiva, falta de equilibrio emocional, dependencia emocional, problemas de alcoholismo. Después de realizar un análisis al informe psicológico y a la causa, podemos concluir que no hay presencia de una patología. Por otro lado, tenemos el diagnóstico de la víctima. De acuerdo al informe psicológico pericial, cumple con los criterios necesarios del trastorno de ansiedad generalizado, según la entidad clínica del CIE-10. Por otro lado, veremos el uso de la pericia psicológica por fiscales, abogados y jueces del tribunal en la sentencia escrita de la causa. La Fiscalía hace uso en la prueba testimonial de Fiscalía y Defensa. De esta manera, la Fiscalía usa los testimonios de los psicólogos asignados al caso, utiliza el examen psicológico pericial de la demandante y el examen psicológico pericial del presunto agresor o demandado. La Fiscalía se sustenta en los resultados de evaluación y valoración de las variantes psicológicas con respecto a la causa. En el caso práctico asignado, se usa el testimonio de la perito psicóloga, quien utiliza el examen psicológico pericial a la demandante. De esta manera, da a conocer los test aplicados que evalúan los resultados, las conclusiones de la evaluación y la valoración psicológica. De esta manera, se puede identificar si la demandante presenta algún tipo de patología. Y se concluye que presenta trastorno de ansiedad generalizado con las respectivas recomendaciones. Por otro lado, se usa el testimonio del psicólogo perito, quien realiza el examen psicológico pericial al presunto agresor o demandado. De esta manera, da a conocer los instrumentos aplicados y los resultados de las variantes psicológicas evaluadas. De acuerdo a los resultados e interpretación, la valoración psicológica lo identifica como impulsivo y posible agresor sexual. El uso de la pericia psicológica también es utilizada por los abogados. Los abogados utilizan la pericia psicológica en el alegato de cláusula. Hacen uso de la pericia psicológica y se sustenta en la información pericial psicológica. Dicha información es extraída de todas las evaluaciones y entrevistas realizadas por parte de los psicólogos. En el caso práctico, el uso de la pericia psicológica fue utilizado por la abogada de la parte demandante. Ella se sustentó en los resultados del informe pericial psicológico del demandado, apoyándose sobre todo en las características de personalidad, los resultados de evaluación y valoración de las variantes psicológicas con respecto a la causa. Dicha causa es presunta violencia sexual contra la mujer o algún miembro del núcleo familiar. La abogada de la parte demandante también utilizó el informe psicológico de la víctima como evidencia de que el delito no solo dejó secuelas físicas, sino también dejó secuelas psicológicas. De esta manera se puede evidenciar que la información psicológica que se extrae de los informes de peritaje psicológico son fundamentales para la sentencia
ya que se utiliza tanto los resultados de la parte demandante y de la parte demandada. La información de peritaje psicológico también es utilizada por los jueces del Tribunal de Garantías Penales en la valoración jurídica y probatoria. De esta manera se hace un análisis probatorio. El tribunal utiliza el testimonio de los psicólogos del caso, en los cuales se detallan los resultados de la valoración psicológica. Se toma el testimonio de los psicólogos peritos y da importancia a las conclusiones del informe psicológico pericial. Es importante entender que los informes, toda la información psicológica, nos sirve para extender, analizar y explicar actitudes de comportamientos bajo el sustento legal. De esta manera, con ayuda de los psicólogos y otros profesionales como fiscales, testigos y abogados, se puede llegar a una resolución. De esta manera, el Tribunal de Garantías Penales llega a dicha resolución. Los psicólogos peritos, mediante el informe pericial psicológico, permiten al sistema jurídico tener bases científicamente analizadas y explicadas de actitudes y comportamientos, sustentándose dentro del ámbito legal. En el presente caso asignado, se llega a la siguiente resolución. El Tribunal de Garantías Penales, al estar comprobada la existencia de la infracción, así como también su responsable, lo declara culpable en el grado de autor directo del delito de violación, tipificado y sancionado en el artículo 171.2 del Código Orgánico Integral Penal. De esta manera, nosotros podemos analizar que tanto la psicología jurídica y forense puede darnos el análisis de un comportamiento, todo esto sustentado en el ámbito legal, aportando de una manera muy positiva al sistema jurídico.